llega la hora que a mí me gusta y todos lo saben. Me encanta esta hora porque nos permite interactuar y conocer cosas nuevas. Tan nuevas como para nosotros, como el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, con cuya directora, Bielka Polanco Morales, vamos a conversar en esta tarde. Y yo sé que usted se está preguntando muchísimas cosas y todas esas preguntas que tiene, aparte de que la vamos a contestar en un conversatorio fluido aquí, con Bielka Polanco, usted también tiene la oportunidad de llamar e intervenir. Recuerde el número de teléfono 809-547-1158. Línea directa para conversar con nosotros. Marino, mira, tenemos a Bielka Polanco Morales aquí a hablar justamente de asociaciones sin fines de lucro. ¿Qué le parece, don Leo? Bienvenida. Interesantísimo, una funcionaria que tiene a su haber un prontuario importante de trabajo comunitario. Y la noticia que tenemos es que lo está haciendo excelentemente bien desde el puesto que ocupa, aunque hay algunas quejas. Y yo quisiera empezar con esas quejas, para que luego desarrollemos otro tema. Dicen la oposición política, que perdió el poder, de que de alguna manera la retaliación hacia ellos se expresa en esa dirección de ONG, porque las entidades sin fines de lucro, que muchos de ellos tenían, que trabajaban, que rendían cuentas, fueron dejadas sin presupuesto, como una manera de golpearlo políticamente. ¿Hasta dónde es cierto eso, doña Bielka? Bueno, lo primero, antes que nada, agradecer por este espacio, por permitirme dirigirme a los televidentes. Y bueno, y comentarles que el Centro de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro es un órgano participativo que está integrado por 5 instituciones del gobierno y 5 ASFLs que son escogidas por sus pares. Estamos hablando en este momento que son Profamilia, Rehabilitación, la Fundación Red Misericordia, el Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa y Profamilia. Esas son las 5 organizaciones que forman parte del Centro de Fomento. Y bueno, y son escogidas cada 2 años. En el próximo año, a finales de año, vamos a tener las próximas elecciones. En cuanto a las organizaciones, el Centro de Fomento lo que está es aplicando la Ley 12205, que es la que regula a las organizaciones. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros somos los responsables del registro de las organizaciones. También a través del centro se trabaja con lo que es la habilitación sectorial, la cual es responsabilidad de los ministerios, es decir, de las sectoriales, y por supuesto también la fiscalización de los fondos públicos. Para nosotros en el Centro de Fomento nos hemos tomado muy en serio lo que es trabajar, lo que es velar por el dinero público, el dinero que todos nosotros, pagamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, ha habido salida de algunas organizaciones por el tema de rendición de cuentas. También han habido organizaciones que no estaban alineadas con la sectorial, es decir, no había una alineación programática. Y pongo un ejemplo, había un banco de sangre que estaba recibiendo fondos por el Ministerio de Salud de Educación. ¡Wow! ¿Y qué tenía que ver sangre con educación? Exactamente. Entonces, puede hacer un trabajo muy importante para la sociedad, pero no estaba alineado con los planes, con el plan plurianual, sectorial, no estaba alineado con el plan estratégico del Ministerio de Educación y por lo tanto, y por eso muchas veces decimos, ¿cuánto dinero se invierte? Pero no necesariamente está llegando a donde tiene que llegar o para los fines que están definidos esos fondos. Entonces, realmente muchas organizaciones no se alinearon con el tema de rendición de cuentas, no están acostumbradas y quiero hacer el señalamiento de que muchas organizaciones son muy buenas, son organizaciones comunitarias que nunca se les pidió nada, no habían controles. Entonces se estaba acostumbrado a no rendir cuentas. Llegamos nosotros y hemos dicho vamos a aplicar la ley y tenemos una serie de alineación, de criterios, de políticas que lo que busca es precisamente que los fondos lleguen donde tienen que llegar. Ustedes comentaban ahorita, antes de que entráramos al aire, de que las organizaciones complementan el trabajo del gobierno, hacen una labor impresionante con poco dinero.
muchas veces empiezan hasta en una casa. Así es. Las organizaciones lo que quieren es precisamente colaborar con las necesidades de su comunidad, organizaciones de base que luego evolucionan y logran hasta, como el ejemplo de rehabilitación, que tiene presencia en más de 25 provincias. Así es. Bielka, varias veces he escuchado que mencionas fondos públicos. ¿De qué estamos hablando en términos de presupuesto del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro? ¿Y con qué criterio se asigna el presupuesto a las distintas instancias? Bueno, lo primero, comentarles que el Centro de Fomento es mucho más que la asignación de fondos. Somos muy conocidos por eso. Porque el centro gestiona fondos públicos. Estamos hablando de aproximadamente 2.000 millones de pesos al año, que son asignados en 18 sectoriales. Organizaciones, tenemos, por ejemplo, dentro de salud pública, tenemos organizaciones tan grandes como Asociación Dominicana de Rehabilitación, la menciono, Profamilia, pero también tenemos en el sector deportivo el Comité Olímpico Dominicano, que recibe asignación, pero tenemos en CONAPE hogares de ancianos, y eso es muy importante señalar que en nuestra gestión le hemos aumentado un 7% del presupuesto a las organizaciones hogares residenciales. O sea que esto, realmente hemos disminuido, por un lado, lo que usted mencionaba al inicio, su pregunta, pero realmente es más bien cuidar el gasto público, cuidar la inversión pública, poderla hacer más inteligente. Es decir, en el sentido de a esos hogares, donde hace sentido la subvención es, por ejemplo, donde hay hogares de niños, que por supuesto también nosotros gestionamos fondos para los hogares de niños, hogares de ancianos, organizaciones con discapacidad. Ahí es donde hace el sentido. Obviamente es temporal, porque la idea es que las organizaciones también sean autosostenibles, que sea un apoyo. Por supuesto hay algunas que siempre vamos a tener que apoyar, porque es una responsabilidad del Estado, como por ejemplo los hogares de niños y de ancianos. Pero los proyectos de desarrollo sí son en base a precisamente la necesidad de ir creando capacidades instaladas en las organizaciones para que ellas luego puedan gestionar sus propios fondos. Entonces, realmente estamos hablando de 2.000 millones de pesos y como dije anteriormente, el centro es mucho más que eso. Nosotros promovemos lo que es la gestión de la participación de las organizaciones en la gestión de políticas públicas. Y sabemos que también los recursos son importantes para poder tener una participación y una incidencia de calidad. Y un desempeño adecuado. Mire, a partir de que se renovó, se cambió la ley 120, que era la que regía las ONG, hubo una serie de cambios porque ya tenían incluso que pagar hasta impuestos como si fueran otro tipo de instituciones. Una serie de ONG que no reciben fondos públicos, sino de organismos internacionales que reciben mucho dinero, o sea, más que la de fondos públicos. Yo, por ejemplo, recuerdo que estando en Canadá, a mí me mandaban formularios de presentaciones de algunas ONG para que yo diera mi buen visto sobre si era cierto el trabajo que hacía. Se hablaba hasta de millones en dólares. Entonces, ustedes no tienen que ver nada con las que están en el mundo privado. No. Que son las que más fondos manejan. No, nosotros obviamente hay organizaciones grandes, internacionales, pero que están domiciliadas aquí, que la mayoría, o sea, que más del 90% de su personal es dominicano. Sí hay organizaciones que han recibido apoyo, pero, la mayoría de los fondos van para organizaciones dominicanas. Sí. Y, como le digo, domiciliadas en República Dominicana. Por ejemplo, World Vision recibe fondos, Save the Children recibe fondos, pero, por ejemplo, no recuerdo así en exactitud, pero no pasa de 1 millón, por ejemplo, Save the Children, que es una organización que tiene presencia en muchas provincias. Sí, pero hay, pero no es la mayoría. O sea, y por ejemplo, los senadores y diputados, aquí hubo una tradición que todos tenían una fundación. O sea, ser senador, ya mi fundación. Reciben dinero, reciben cheques mensuales, o se le hace una asignación por año por fundación. Ustedes tienen que ver un poco con darle seguimiento a esos legisladores que reciben mucho dinero. La ley no prohíbe que ninguna organización, que ninguna persona política
tenga una organización. O sea, cualquiera, es un derecho. Es un derecho incluso fundamental que cualquier persona puede tener, no importa su rol, su función pública, puede tener una organización. Ahora, recibir fondos públicos, nosotros hemos puesto algunas prohibiciones en los términos de referencia. Por ejemplo, para prevenir conflictos de intereses. No necesariamente, no tiene que ver con senadores y diputados, sino más bien con funcionarios públicos. O sea, nosotros encontramos, cuando llegamos, muchos funcionarios públicos que tenían fundaciones y tenían organizaciones. Obviamente eso no es tan obvio, tú tienes que hacer cruces, que hacer investigaciones, cruces con la nómina del gobierno, y entonces luego haces due diligence. A veces tú te encuentras con, por ejemplo, el mismo ministro de deporte al principio, él era miembro de una federación, pero él renunció, tomó una licencia. Y así muchas organizaciones, muchos funcionarios que cuando llegaron estaban en la sociedad civil, tuvieron que tomar licencia o renunciaron a las organizaciones a las que pertenecían. Y ya no reciben, no están en esas organizaciones. Entonces nosotros pusimos una cláusula en los términos de referencia de la convocatoria donde prohibimos que las organizaciones que tienen en sus directivas a funcionarios públicos puedan recibir fondos públicos. O sea, y sobre todo la gravedad, el agravante mayor es cuando esa organización es, por ejemplo, es de salud pública, y el funcionario de la directiva, el presidente de la organización, es funcionario del Ministerio de Salud Pública. Exacto, juez y parte. Exacto. Entonces ahí nosotros, no quiero decir, a veces hay mucha gente que hacen vida en la sociedad, pero evitamos, para prevenir conflictos de intereses, porque te llaman. Entonces, a veces hasta por querer ayudar a una comunidad, te llaman, mira, mi fundación, dice, pero es que usted es funcionario público. Entonces, usted asesore esa organización, mantenga su vínculo, apóyala, pero ya hay que buscar relevos. Claro. Porque no se puede. O sea, cuando usted habla de que nosotros hemos tomado tal o cual decisión, yo supongo que son basadas en la ley, que no son situaciones antojadizas que se dan, sino que usted parte de la ley para ponerle muro de contención a una posible dilapidación de los recursos públicos. Pero me gustaría que usted me responda, por favor. Ahorita Patricia le preguntaba el criterio para asignar los fondos. Yo de repente veo que una ONG recibe 50,000 pesos quizá mensuales, pero otras reciben millones. ¿En función de qué esa categorización? Es una excelente pregunta, porque así cuando se mira de manera así general, uno puede tener esa percepción de que hay que es muy discrecional o no se entiende, pero hay muchos elementos. En los términos de referencia que son aprobados por el Consejo en base a la Ley 122.05, hay unos criterios que son, primero, la calidad técnica del proyecto. Antes las organizaciones simplemente llenaban un formulario y a veces ni lo llenaban. O una carta te llegaba. Ni siquiera se decía, no había detalle. Entonces, eso es lo primero. Nosotros recibimos y nosotros tenemos un equipo de evaluación que empieza por la sectorial, porque también eso hay un error, se piensa que es el centro nada más, pero no, es mucho más. Empieza por la sectorial, que tiene unos técnicos que van evaluando y se le va asignando una puntuación. Entonces, los objetivos están claros. Las actividades son coherentes con el objetivo. Hay un plan estratégico. Hay una serie de elementos, de criterios para evaluar la calidad técnica. En segundo lugar está el criterio del cumplimiento con la rendición de cuentas. La parte de la rendición de cuentas es para las organizaciones que ya han recibido fondos. Entonces, ¿qué se busca ahí? Ahí lo que hacemos no es solamente que hayan cumplido. Según la ley, tiene que rendir cuenta cada 3 meses. No es solamente rendir, es la calidad de la rendición de cuenta. Porque tú puedes entregarnos un reporte que muchas decían, yo rendí cuenta en cámara de cuentas, pero cuando tú te pones a analizar, que nadie analizaba. No era comprobable. No había coherencia entre las facturas y el proyecto. Le voy a poner un ejemplo. Una organización que había declarado que solicitaba fondos para construcción de viviendas de población vulnerable.
Cuando tú revisabas los recibos, no había una funda de cemento. Wow. Ya. Los recibos era de todo, menos eso. Wow. Wow. Entonces, cuando tú, eso es una incoherencia, pero rindió cuenta. Sí. Y era un... Exacto. Era un Yo cumplí, rendí cuentas. Sí. Entonces, obviamente, esos son dos criterios. También miramos la alineación programática, como dije anteriormente, es decir, que realmente si la organización está pidiendo por salud, el proyecto tiene que ver con salud. Exacto. Porque los sectoriales tienen que sentirse satisfechas con que yo le estoy aportando a esa organización para que me ayude con mi plan, con mis indicadores de desarrollo. Entonces tiene que haber esa alineación. Y hay organizaciones muy buenas que lamentablemente porque no hacen un trabajo alineada con ese sectorial, se tuvieron que sacar. Y hay una inquietud respecto a la existencia, por ejemplo, de esta institución que fomenta la existencia de organizaciones no gubernamentales, teniéndose la idea en algunos segmentos de la población de que una organización no gubernamental, y lo decíamos y usted lo refrendaba también, viene a dar respuesta a necesidades sentidas que debería responder el Estado a través de sus instancias. ¿No muestra esto la debilidad institucional con la que se maneja la sociedad? Eso es por un lado. Y por el otro, me encanta ver que usted nos ha traído el Código de Ética y Conducta de las asociaciones sin fines de lucro. Primero hablamos de la debilidad institucional y luego hablemos del Código de Ética de esas entidades. Realmente yo no lo vería como una debilidad institucional, sino más bien con formas de trabajar desarrollo. Es decir, las alianzas público-privadas sin fines de lucro son una forma de trabajo. De hecho, en países muy desarrollados, donde tienen instituciones súper fuertes, otorgan, cogestionan con la sociedad civil proyectos importantísimos. Entonces, tú ves modelos de trabajo, de colaboración, para dotar servicios a la ciudadanía muy efectivos. Entonces, realmente no es, obviamente yo no estoy diciendo que no haya debilidad institucional, por supuesto la tenemos, eso no es el punto, pero no creo que el tema de que se apoyen las organizaciones sea un elemento que represente eso, sino que es una forma de trabajo, de promover desarrollo, que es nuestro mandato como gobierno, contribuir al desarrollo de nuestro país. Y las ASFL son un socio estratégico fundamental, son las que conocen las comunidades, son una forma de tú poder llegar también de complementar servicios. Eso, por ejemplo, la práctica de los hogares de ancianos y de hogares de niños en manos de las ASFLs, eso es una práctica positiva y muy buena y que hay que seguir manteniendo. Quizás no la modalidad de subvención, pero sí de acuerdos de cogestión, que es algo que queremos promover a través del centro. Y que no sean modalidades en las que un candidato, un político, para hacerse más simpático, adquiera 2 o 3 ambulancias, mientras la Cruz Roja carece de esas herramientas para Mira, eso es un punto que creo que quedó inconcluso cuando me hicieron la pregunta. Claramente la ley no prohíbe eso, ahora la ley se le aplica a todos. O sea, no importa si esa organización pertenece a un político, o sea, a todos se le aplica la misma ley. Usted tiene que cumplir con los objetivos y las actividades que usted dijo que iba a hacer, conforme al presupuesto que se le otorgó. Y eso ahí nosotros somos infalibles. ¿Con cuántas ONG nos estaríamos manejando en este momento? Estamos hablando de aproximadamente 900 organizaciones que están siendo beneficiadas en este momento, más de 2.000 millones de pesos, como dije anteriormente. Y algo muy importante, que sobre todo por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, cuando llegamos encontramos que el presupuesto de las organizaciones era de 50 millones, ahora es de 100 millones. Sí. O sea que miren la diferencia. A CONAPE, a las organizaciones de envejecientes, le aumentamos un 7% de su presupuesto. O sea, pero sobre todo haciendo ese énfasis en la mujer,
realmente esas organizaciones son las que previenen, las que están capacitando, las que están sensibilizando, y fíjense cómo nosotros le hemos duplicado el presupuesto desde que llegamos. O sea que el compromiso que tenemos en el Centro de Fomento es precisamente fomentar a las organizaciones, ayudarlas a fortalecer, trabajar con las pequeñas también, porque todas empiezan así. Claro. Todas las organizaciones empiezan pequeñitas. Doña Bianca, en el centro que usted bien dirige, lleva estadísticas de las metas alcanzables y de esos proyectos que le somete, que son financiados por el Estado. De esas 900 instituciones sin fines de lucro que reciben fondos, en términos generales, ¿por dónde andamos en el cumplimiento y alcanzar metas de esos proyectos? ¿Un 80, un 90, un 40, un 60? Lo primero, comentarte que a través de estos fondos se están beneficiando 3 millones de personas. Sí. Publicado según lo que las organizaciones declaran. Estamos hablando que en rendición de cuentas han mejorado muchísimo. Estamos hablando de más de un 70% de las organizaciones que ya están rindiendo cuentas. Que se nota una alineación, y de hecho hemos recibido testimonio de que decían, wow, cuando ustedes llegaron eran muy rígidos, eran muy estrictos con el tema de rendición, y sin embargo ahora yo veo cómo me han ido preparando para incluso poder movilizar fondos internacionalmente. Sí. Entonces, la verdad es que cada día hay un mayor cumplimiento y una mayor rendición de cuentas de las organizaciones. Ojo, no es solamente a nosotros que tienen que rendir cuentas, las organizaciones tienen que rendir cuentas a la población sobre lo que hacen con ese dinero. A sus comunidades. Y eso es algo que también vamos a trabajar. Mira, ahí está el tema, por ejemplo, tú dijiste que es muy interesante. Uno de los grandes problemas que han tenido muchas organizaciones en las comunidades, que cuando son pequeñas, buenos proyectos, buenas iniciativas, pero habían unos monstruos institucionales de ONG que se absorbían casi todos los fondos. Entonces, una ONG que comienza nueva, lo primero que necesita es crecimiento y fortalecimiento institucional. A veces no tiene ni siquiera con qué pagar un local, no tiene las máquinas de trabajo. Entonces, ustedes se encargan un poco de ayudar a esas organizaciones para que puedan enganchar, porque también hubo una modalidad que sacó a muchas ONG, y era que entonces después los mismos organismos internacionales, porque trabajé más con organismos internacionales, creaban entonces asociaciones de ONG grandes, que eran lo que se llamaban ONG sombrilla, que administraban millones de dólares, y solo por administrarlas se ganaban un dineral, y ellos le pasaban de acuerdo al presupuesto a las ONG abajo. Pero nada más, solamente la burocracia se quedaba con el 50% de esos fondos recibidos. Entonces, las ONG pequeñas nunca crecían y eran mejores en proyectos que muchas de esas grandes. Claro. Y están ahí en la comunidad, y muchas veces son los que hacen la mano operativa, ¿no? Sí, realmente es un círculo vicioso, perdón. O sea, donde si tú no tienes fondos, ¿cómo tú vas a crear capacidades? Pero la verdad es que la gente cree eso, que la mayoría son organizaciones grandes, pero no, la mayoría son organizaciones pequeñas las que están recibiendo fondos, y montos pequeños, que son en base a la capacidad de gestión. Ahora, sí, las organizaciones tienen que también trabajar para fortalecer sus capacidades, ir profesionalizándose, porque a veces quieren trabajar solo con voluntarios, y realmente no, hay que hacer la inversión en personal para que haya un compromiso, además. Sí, que se pueda implementar las actividades de manera correcta. La autogestión. Pero nosotros entendemos que hay que ser equitativos. Y cuando digo equitativos, quiere decir que no podemos poner la misma regla a todas las instituciones. No podemos, por ejemplo, a rehabilitación, voy a poner el ejemplo nuevamente, pues lo tenemos muy ahí, que tiene un departamento contable que hacen auditoría y todo eso, y que tienen ya más de 50 años. Es una institución. Exactamente. Entonces, pedirle a un mismo nivel de información o los mismos niveles de requerimiento. Y eso realmente ha sido un aprendizaje. Al principio estábamos implementando la ley como dice la ley, pero nos dimos cuenta que tenemos que ser más flexibles, que debemos tener reglas más diferenciadas. La ley solamente dice que si tú recibes más de 3 millones, tienes que presentar una auditoría externa. Y ahí se nota que hay una discriminación
si tú eres grande, ¿no? Si tú recibes más de 3, tienes que hacer una auditoría externa, pero después no dice mucho. Entonces, nosotros ahí hemos tenido que regular eso, hemos tenido que establecer protocolos, procedimientos para poder ser un poquito más equitativos. Doña Bielka, si una directiva de una ONG cualquiera se hicieran colusión y decidiesen robarse los cuartos que le aporta el Estado a nivel de subvención, ¿establece la ley algún tipo de penalidad? ¿Pueden ir presos? Sí, por supuesto. ¿Ha dado el caso? Ahora, la ley 12205, lo que habla, por lo menos la que nosotros estamos trabajando, es la suspensión de fondos. Sobre recomendar suspensión de fondos, desde que identificamos una malversación. ¿Les ha tocado identificar? Claro que sí, nosotros hemos recomendado suspensión de fondos constantemente. ¿No se quejan ante el Ministerio Público ustedes por esa suspensión, por esa dilapidación de esos recursos? La Procuraduría General de la República es miembro del centro. Sí, bueno. Nosotros, ¿por qué? Porque ahí es que nace todo. Sí. La incorporación se hace a través de la Procuraduría. Son fondos no reembolsables. No, exacto, pero eso hay que mover, porque es que el dinero hay que cuidarlo. El dinero público da mucho trabajo y hay que cuidarlo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es el tema de la suspensión de fondos y no posterior asignación de fondos. Ahora, también hemos identificado alteración de documentos públicos, de documentos, Pero eso es penal. Exacto, entonces ese tipo de cosas las mandamos a Procuraduría para que hagan el proceso, porque nosotros no somos tampoco la parte acusatoria, pero sí, cada vez que identificamos cualquier irregularidad, la notificamos a la sectorial y a las instituciones correspondientes. No hemos encontrado con casos de falsificación de documentos, de declaraciones de impuestos falsificadas o erradas. Pues ya una investigación podría decir si hay un delito. Pero es un tema, el tema, y ahora la devolución de fondos, eso sí es algo que tenemos que procurar, pero no todavía. Decirle a la gente que el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro es un organismo que trabaja de la mano del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿verdad? ¿Alguna novedad para el año que viene, ya al final del programa? Sí, claro. Bueno, vamos a seguir lo que dije anteriormente de la equidad, de promover la equidad, pero también tenemos que ayudar a prevenir que las ASFL sean utilizadas para el lavado de dinero, lavado de activos, y también para el tema de elusión de impuestos. O sea, vamos a trabajar, es un equilibrio, promover y fomentar a las organizaciones, pero también evitar prevenir que las organizaciones sean utilizadas para ese tipo de Bielka, ¿cómo actos? una asociación se acerca al Centro Nacional de Fomento? Bueno, tenemos nuestra página en internet que está en la del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pueden entrar a la página Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro, CAS. Y ahí van a encontrar muchas informaciones sobre nuestros servicios, sobre nuestras actividades. Ahora tenemos el Premio Solidario de Voluntariado. Háblenos de eso brevemente. Sí. Bueno, nosotros somos el órgano rector no solamente de las ASFL, sino también de los voluntariados a nivel nacional. Y por supuesto es nuestro compromiso de reconocer la labor altruista que hacen muchas personas voluntariamente por sus comunidades. Y cada año se celebra, este es el 10º año, en diferentes categorías tenemos niñez, salud, educación, desarrollo provincial. O sea, hay una serie de categorías en las que se puede presentar. ¿Y el premio físico es tangible? ¿Cuál es el premio? Sí, tenemos un apoyo económico para la organización que el voluntario, que la persona voluntaria decida. Okay. O sea que sí, ellos pueden decidir en qué proyecto. No, ellos pueden decir qué proyecto en el cual quieren que sea dispuesto a esos fondos que si se ha ganan, obtenido. ¿no? Si tú ganas, tú dices, bueno, yo quiero que un proyecto que hay en mi comunidad reciba los fondos. Obviamente no queremos desvirtuar lo que es el trabajo voluntario, porque precisamente el trabajo voluntario es
así Claro. Como su nombre lo Sí, sí, dice, sí. Entonces, sale por lo del tanto, foco. pero sí un reconocimiento, se le da tienen una placa, pero y a la vez también ese reconocimiento metálico para el proyecto de interés de esa Qué bueno. ¿Y persona. cuándo se va a entregar? Corre. El 6 de diciembre. 6 de diciembre, señores, lamentablemente hemos llegado al final y mire cómo fue la cosa, fluyó todo muy rápido, Sí. tan rápido que nos quedamos con muchos temas para tratar y por eso dejamos abierta la invitación a Bielka para que pueda pasar por aquí Claro que nuevamente y sí. sigamos con este tema. Y algunas de las ONG que son participativas, que están, o sea, están invitadas a pasar por su mundo con Claro el que pueblo. sí. Sí. Sí, cómo no. O sea, realmente el centro está abierto, las puertas del centro están abiertas a todas las organizaciones, pueden registrarse y participar de los procesos de capacitación que tenemos. Gracias. Ya lo saben. Gracias, Muchísimas amigo. gracias.